¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12:30, así que ya saben que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano, en la tertulia de Puerto Llano en la Onda, y como les hemos dicho ya en el informativo matinal de hoy, es miércoles y ya saben que toca estar muy bien acompañados porque tenemos un nuevo programa más de la tertulia ciudadana. Voy a saludar a nuestros invitados, ya los conocen de sobra. Tony Marquina, bienvenido, muchas gracias. Vaya, bien hallado, gracias a vosotros. Feliz Calle. Igualmente, bienvenido. Buenos días, María. Muy buenos días, Jovita Voz Mediano. Buenos días a todas y todos, muchas gracias y bien hallada. Emilio Nieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más. A vosotros por aguantarnos, ¿no? Y a la gente que nos escucha, porque le damos mucha guerra, ¿no? No, pero sois buenos en realidad. Vale, Isabel Rodríguez. gracias. Hola, buenos días. Bienvenida. Un abrazo muy fuerte a los televidentes que nos escuchan. Y María Almur, bienvenida, muchísimas Hola, gracias. Buenos días, y además hoy es el día de la felicidad, así que hoy es el último día del invierno. Vamos a intentar Vamos a ser reírnos más mucho, ¿no? felices. Muy bien. Y Maribel Martín, que como siempre, ya lo saben, está a los mandos de la mesa de sonido. Muy buenos días, Maribel. Bien, bueno, vamos a empezar ya con la tertulia ciudadana. Ya saben todos ustedes, también saludamos a los telespectadores de IMAX Televisión, que vamos a plantear 3 temas. En una primera ronda, cada uno de los invitados va a dar su opinión al respecto y después ya podremos entrar en debate. Bien, vamos a comenzar hablando de economía. Solo el 7% de los empresarios prevén que vaya a mejorar la economía en España, pero los partidos políticos, la realidad es que ahora mismo no suelen hablar mucho de este tema, tal vez porque estamos en ya campaña electoral y a lo mejor los votos están en juego. Tony Marquina, estamos todavía en crisis. ¿Por qué no se habla de economía, que es uno de los principales temas que más preocupa a los ciudadanos según las diferentes encuestas que se realizan? Yo ya lo he dicho aquí en otras tertulias y lo sigo manteniendo, que aún seguimos en crisis, por lo menos seguimos en crisis el ciudadano medio. En tanto en cuanto, y como decimos en mi pueblo, no se menea el dinero. O sea, no se menea, no se hace consumo, y de hecho lo estamos viendo en cómo muchos negocios están cerrando en nuestros pueblos, como también se está perdiendo población en nuestros pueblos, y más allá del espectro político, esto es el problema económico y tenemos que reconocerlo. Hay que encontrarle soluciones. Yo recuerdo, y creo que era Niño Becerra, así que me recuerde Félix si no era así, quien dijo que hasta el 2027 no saldríamos de la crisis. Estoy de acuerdo. En España, y yo también lo creo así, pero porque ha habido una desaceleración que no la hemos sabido quizás lidiar y no la hemos incentivado. El consumo interior. Cuando se ha hablado de que hemos salido de la crisis ha sido en datos macro. Los grandes empresarios, las exportaciones, y ahora también parece que esto se ha paralizado, pero nunca con la microeconomía, con la economía a pie de calle. Y ya digo, yo cuando veo que se están cerrando establecimientos, y bueno, sobre todo en nuestra zona, establecimientos en las calles principales, para mí es un mal indicio de que la economía pues no va como tiene que ir. Luego también España hay que tener en cuenta que es un país que generó la burbuja económica en la construcción, cuando se debería haber desarrollado o reindustrializado España. Y para mí, por ahí tiene que salir ahora España en adelante si queremos dar estabilidad a los españoles, que tengan empleos, que se cree también productos que se puedan exportar y que se puedan vender. Para mí, por ahí pasa el sistema y la solución. Desde luego aquí tenemos a una autoridad que está más legitimada para hablar y que desde luego va a decir consecuentemente, buenas ideas, creo. Pues le damos paso, Félix Calle. Sí. Yo estoy de acuerdo con Niño Becerra, ¿eh? Cuando lo escribían una cosa me decían, no nos asuste y tal. Digo, no. Digo, es que de las crisis hay que salir muy lentamente. Hay 2 condiciones para salir de una crisis, que es muy lentamente, salir rápido es venir otra rápidamente, salir muy lentamente y luego aplicar políticas económicas, no las que se han aplicado, con lo cual falla una pata de la mesa. Por eso hasta el 2027, como poco, yo estoy de acuerdo con él, no vamos a salir. Pues hombre, es normal que no hablen de todo esto. A nadie le interesa hablar de nada de esto porque no solamente España, sino todo el mundo está ahí, que no hemos salido de la crisis. Hay una desaceleración, como dice Tony. La hemos tenido durante un periodo de tiempo, se ha parado y eso crea una gran incertidumbre. Pero no en España, sino en el mundo entero. Mira, os voy a dar datos.
ese ciclo expansivo que hubo en el año 2017 se ha paralizado bastante en el 2018. Entonces, efectivamente, sigue existiendo la crisis financiera, que es lo que acarrea todo esto, ¿no? El PIB mundial ha bajado del 2,1 del 4% que estaba en el año 2017, o sea, que es un síntoma más que claro de que esto no va. Esto no va bien. A pesar de que haya habido gente que dice, no, ya de la crisis hemos salido, no es verdad. En Europa, pues, se sigue ralentizando mucho más la economía de Alemania, que es muy importante, y la de Italia. No digo ya Estados Unidos, Reino Unido, en fin, hay un parón. De hecho, en Estados Unidos, pues el crecimiento en cuanto a empleo ha pegado un bajón con respecto al año anterior. O sea, son síntomas muy claros de que la crisis no ha desaparecido. En España, pues, tenemos lógicamente esa incertidumbre que hay a nivel mundial. Se prevé un crecimiento que es ese 7% de los empresarios que siguen creyendo que va a seguir creciendo España en la proporción que creció el año pasado. Que eso ya no lo discute nadie. Antes lo discutían. Desde hace un mes y pico ya no lo discute nadie porque han aparecido las cifras oficiales. Y siguen creyendo que vamos a seguir creciendo económicamente, ¿no? Pero hay dos factores que yo creo que son importantes. Uno, va a haber elecciones. Hay un parón, 2-3 meses, que no se puede dictar ninguna norma, ninguna ley de tipo política económica, pues es normal, se paraliza prácticamente todo. Y el segundo punto es que no se aprueban los presupuestos. Y no aprobarse los presupuestos malamente porque los presupuestos, si se hubieran aprobado, hubieran seguido funcionando a pesar del parón de las elecciones, y se preveía un crecimiento más o menos importante, que es ese 7% de empresarios que confiaban en que iba a crecer. Pero esos dos factores son importantísimos, ¿no? De todas formas, yo suelo ser bastante optimista, y yo creo que el desánimo no nos puede invadir. Y por eso de que hoy es el día de la felicidad, bueno, pues yo le voy a echar ánimo al asunto. Entonces yo creo que siempre, en época de crisis, siempre hay oportunidades. Siempre. Dice, es que mucha gente se ha hecho rica en la época de crisis. Es verdad, especulando, pero no solamente especulando, sino además autogestionándose ellos mismos, el empresario, los incentivos, el emprendimiento, la innovación, la imaginación. Claro, decirlo es muy fácil. Pero es que si no se aplica eso, es muy difícil que vayamos a salir de esto. Jovita. Bien, es cierto que según las previsiones de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, existe una recesión económica, ¿no? Y precisamente Italia está en recesión, la industria, como ha dicho Félix, en Alemania parece que está un poco gripada. Las causas, no sé, no soy economista como Félix, pero bueno, según los medios de comunicación, pues puede estar en la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, en la incertidumbre del Brexit, es decir, que hay múltiples causas. Lo que sí es cierto es que en España quizá no se ha sentido tanto esa recesión económica, porque España sí que ha crecido a un ritmo mayor que el resto de países de nuestro entorno. Y posiblemente se prevea que la recesión no llegue tan fuerte. Pero es también muy triste pensar que llevamos 6 años que se habla de recuperación económica, pero solamente esa recuperación ha recaído en manos de unos cuantos. Los brutales recortes que hemos sufrido, esos no se han recuperado, o hay que hacer un esfuerzo muy grande por recuperarlos. Entonces, a mí sí que me parece importante hablar de la ideología, porque vamos a unas elecciones y nos jugamos un modelo de partido, un modelo de Estado, o bien el neoliberal que acumula la riqueza y que no habla tanto del reparto de riqueza, y aquel otro modelo de Estado que busca un Estado social que beneficie a todo y que se compagine de alguna manera los ingresos también con el gasto. Y para los ingresos es importante el modelo de Estado que tengamos, porque habrá que hacer pagar a aquellos que tienen mucha riqueza en proporción, cosa que hasta ahora no ha estado existiendo, y vigilar también la fuga de capitales, etcétera. Por lo tanto, yo sí que tengo la esperanza de que el estado de
podríamos decir, de incertidumbre que ahora mismo existe, porque están próximas unas elecciones que a la hora de elegir el modelo de Estado que la ciudadanía necesita, pues que los españoles y las españolas seamos inteligentes. Entonces yo la esperanza, no porque sea el día de la felicidad, porque creo que eso es una cosa que, bueno, que está muy bonito hablar de felicidad, siempre nos gusta, y porque vamos a comenzar la primavera, sino que la primavera florezca de verdad en todos los sentidos. Emilio Nieto. Pues muy buenas. Yo creo que hay algo que está claro y está encima de la mesa y encima de todos los periódicos de España, ¿no? El 97%, el 92% de los empresarios dicen que esto no va bien. El 7% dice que sí y el 92% dice que va mal o que no va bien. Claro, habrá que ver los datos a ver si es verdad. Yo quería, entre comillas nada más, el neoliberalismo ha creado la riqueza en Europa. Ha sido la que nos ha dado el bienestar y la que ha creado la máxima riqueza que tenemos hoy. Lo digo para dejarlo sentado eso. Otras políticas nos han llevado a otros sitios. Y yo voy a dar datos, algunos que lo saben todo el mundo. La deuda, que es un gran problema. España tiene un gran problema de deuda. España gasta más que produce. Tiene que pedir créditos para poder pagar lo que tiene aquí, repartir, etcétera. Yo no creo en la política de reparto. Y por lo tanto, si sigue creciendo la deuda, y ha crecido hasta el 125%, pues no vamos bien. Es decir, crece la deuda española en vez de crecer, que sería uno de los objetivos que cualquier gobierno sensato tendría que plantearse, es decir, vamos a reducir la deuda pública, porque como sigamos así, somos dependientes, y somos dependientes ya más que producimos. Segundo, ha aumentado el déficit estaba plasmado a unas cantidades y se ha disparado a pesar de... Se ha disparado el déficit en estos pocos, diríamos meses, no solamente años, estos pocos meses. Pero es más, el PIB que debía haber aumentado también ha bajado, y lo dice Europa y lo dicen todos los periódicos, digo todo el mundo, ¿no? Es decir, del 2,6 se va a quedar, Europa dice el 2, de crecimiento de España. Pero es curioso un dato muy importante, muy importante. Fijaos que en el año 2018, el 1 de enero del 2018, la contratación indefinida estaba en el 15,7 o 16%. Hoy está en menos 3,21. Hoy, al 1 de enero del 2019. Es decir, en un año hemos bajado del 16 al menos 3,1. En definitiva, son datos alarmantes, aunque parezca mentira, y nos conducen a que habrá que reflexionar y habrá que decir, no toda la culpa la tiene China, la tiene Estados Unidos. A ver si nosotros estamos haciendo unas políticas que van en contra de lo que creemos que debe ir. Es decir, en contra de que baje la deuda que tenemos, en contra de que el déficit baje como tiene que bajar, creación de empleo, de riqueza, porque no se puede repartir cuando no hay. Solamente la riqueza crea bienestar. La opinión de Isabel Rodríguez. Bueno, la opinión de Isabel Rodríguez, que es la penúltima ya en dar la opinión, yo creo que se han dicho cosas muy importantes y todas muy interesantes. Yo creo que Marquina ha enfocado muy bien el tema de lo que es una recesión. Efectivamente, a nosotros nos atañe porque vivimos en Ciudad Real y en esta provincia. Esta provincia está mal. Y está mal por lo que él ha dicho, que es bien cierto. Es una cuestión de las que yo vigilo todos los días. Pasas por las calles, se vende, se traspasa, se alquila. Eso pues es producto de que va mal la economía. Pues mire, es posible que seamos un fiel reflejo de cómo va la economía nacional. Pero sí está claro que nuestra provincia debe despabilar. A mí me parece que la economía que tiene España es el fiel reflejo que la que tiene Europa. Europa que tiene una recesión económica. Nos guste o no nos guste, eso es así. La tiene Estados Unidos, hay un enfrentamiento entre China, Estados Unidos y Rusia, a ver quién se queda, cómo se queda. Pero nosotros tenemos que mirar de dónde vivimos y de dónde comemos. Nuestra provincia está mal. Y no va a estar mejor si no nos dedicamos a traer aquí las empresas. Hemos de traer empresas. ¿Cómo? Pues con grandes subvenciones. Tenemos unos grandes terrenos que no nos sirven para nada, más que para sembrar trigo. Mire usted, ahora mismo la gente come menos pan, con lo cual podemos prescindir un poquito de menos trigo. ¿Qué podemos hacer? Pues eso, dar
a las empresas para que se vengan aquí subvenciones. Si conseguimos hacer eso, crearemos puestos de trabajo, que es lo que nos interesa. A mí la economía a nivel nacional me importa mucho también, pero me importa mucho más la mía, con la que yo como, con la que comerán mis hijos y mis nietos, si Dios quiere. Con lo cual, debemos obligar a nuestros políticos, sean del signo que sea, no voy a entrar de PP, de izquierda, los que sean, a que se preocupen de nosotros, de que esto funcione, que es lo que nos interesa, que funcione en la provincia de Ciudad Real, de Puerto Llano, todo lo que nos atañe a nosotros, que desgraciadamente, como dice Marquina, vemos que vamos a peor. Y solo lograremos estabilizarla si vamos a mejor. La deuda pública que tocaba, y lo quiero tocar muy por encima, para reducir la deuda pública debemos de quitar muchas cosas de las que estamos dando. Vale. Yo no sé si soy partidaria de quitarlas o no, porque si al pobre se le está dando para que subsista, pues no sé si soy partidaria o no del aumento. No me gustaría que aumentara la deuda pública, pero tampoco me interesa que ningún pobrecito pase hambre. Con lo cual, eso es una cosa que habrá que hacer un balance muy especial para emitir un dictamen. Enseguida contesta Emilio Nieto, pero terminamos la ronda con Marian Mur. Bueno, yo después de todo lo que se ha dicho no puedo estar nada más que de acuerdo. No es cuestión solo de cifras, es decir, si hay una previsión de que va a bajar el crecimiento en un 2,2, años anteriores un 3, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de apelar a la responsabilidad que tenemos todos y todas de hacer una España mejor y una provincia, en este caso de Ciudad Real, mucho mejor. Y aquí hay que apelar a la responsabilidad de las personas que están en la política y también de las personas que están en la empresa. Las empresas tienen también que dar lo mejor de ellas mismas, los empresarios y las empresarias. Yo ayer estaba en una jornada de responsabilidad social en la que se hablaba de ese nuevo modelo de empresa, una empresa que por supuesto tiene que generar beneficios, porque si no, no existe. Es decir, lo primero es generar el beneficio, pero tiene que ser una empresa que después genere prestaciones y productos que nos hagan felices sin causar efectos dañinos para el medio ambiente, respetando los derechos laborales y haciendo que finalmente no haya atropellos, como está pasando con el medio ambiente, con los derechos laborales, ¿no? Es decir, tiene que haber una empresa que haga una economía sostenible. Y esto exige políticos y empresarios de altura. Y ya hay voces que están, en fin, aclamando, reclamando. En primer lugar, yo el otro día escuché a Mercadona, por ejemplo, al presidente, que está haciendo una política en personal bastante interesante, como apelaba también a esa responsabilidad por parte de los políticos, que tienen que tener una altura de miras, que tienen que hacer una política con mayúsculas y que tienen que mirar más hacia llegar a consenso, sobre todo con estos panoramas que tenemos ahora, ¿no? Estos escenarios políticos con mucha diversidad, con muchos partidos políticos, están abocados a llegar a consensos para poder hacer una buena política, una política no a corto plazo, sino a un largo plazo, que haga que tengamos unos recursos sostenibles y que no estemos dependiendo de las crisis, de los cambios políticos, sino que sea a largo plazo. Unas políticas que deben de hacerse ya públicas en cuanto a propuestas. Estamos en programa electoral, la gente tiene que saber la opinión y la postura de diferentes partidos políticos para votar en las próximas elecciones, pero ahora contestaba Emilio Nieto a Isabel Rodríguez. Sí, yo creo que es un error que los partidos políticos en un principio no hablen de economía, ¿eh? Es un gravísimo error. Y que sepamos todos los ciudadanos por dónde va a ir la economía española. El no hacerlo me parece que es un gran pecado mortal. Lo digo así de claro. Hay otros temas importantes, claro. A lo mejor dan más votos, pero no asienta la economía. Lo que decía mi compañera, evidentemente, las políticas tienen que ser transversales. No pueden ser verticales, tienen que ser transversales. Pero el único problema es que hay que pensar dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos. Es decir, si estamos ahora mismo endeudados tan gravemente como estamos, que dependemos del extranjero para nuestros servicios de bienestar, dependemos, créditos todos los meses, créditos, endeudamiento cada vez mayor, pues hay un límite, como todo tiene en la vida, un límite. Y yo decía, fijaos, una idea nada más. Dentro de unos días tenemos la subida de la luz, el 4,5%. Los carburantes han subido más del 10% o el 12%. Los bienes de consumo van a subir rapidísimamente el 3, el 5%. ¿Qué han subido los salarios? A los funcionarios el 2,6%. Y a los jubilados el 1,6%. Pues ya estamos igual.
¿Para qué quiere un jubilado que le hayan subido 15 euros cuando solamente echar gasoil le va a costar el doble? En definitiva, hay un desfase. Y eso no, la culpa no la tenemos los que estamos en la mesa, digo yo, sino son las políticas que llevan a eso. Habrá que modificar esas políticas que están permitiendo este desfase económico. Cuando hablaba Emilio Nieto antes en la otra intervención de las políticas neoliberales, tanto Jovita Bosmediano como Félix Calle apuntaban. Vamos, Jovita, cuéntanos. Es que, bueno, primero quiero aclarar que no creo que los 8 meses de gobierno del partido que actualmente está gobernando nuestro país, porque es una de las cosas que se han apuntado, sea el culpable de la recesión económica, que es lo que se ha pretendido aquí instaurar en la mente de los que nos escuchan. Es decir, una recesión a nivel mundial, desde Estados Unidos a China, a Alemania, a todo nivel europeo, pero bueno, no va a pasar que le vamos a echar la culpa a 8 meses de un gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, eso es lo que se pretende. Y por otro lado, decir que las políticas neoliberales ultraconservadoras no son las que han llevado el bienestar ni a este país ni a Europa. Han sido las políticas socialdemócratas. Hubo una especie de contrato después de la Segunda Guerra Mundial en la que todos los agentes sociales, todos los actores se pusieron de acuerdo, desde los políticos, empresarios y la sociedad, para hacer una especie de contrato social en que todos iban a intentar vivir en un estado que proporcionara dignidad y bienestar a toda la ciudadanía. Y eso se ha conseguido con políticas socialdemócratas. Las políticas ultraliberales, ultraconservadoras, crearán riqueza para unos cuantos, para otros crean recortes y sufrimiento. Y creo que lo que se necesita es un gobierno que dé certidumbre, y eso es lo que el otro día apelaba el empresario al que ha hecho alusión Marian. Y es que tenemos que ver a la hora de votar qué capacidad tiene cada uno de los grupos políticos que se presentan de dar certidumbre y seguridad a este país. Arriesgarse a que van a venir gente salvadores, a mí los salvadores no me gustan, yo no quiero que me salve nadie, ya me basto yo sola. Sí, lo que pasa es que ¿por qué el discurso oculto de la economía en la campaña? Esto tampoco es... No, es que no hay discurso. No hay discurso, está totalmente oculto. Es decir, la economía es fundamental y no está en el discurso. No hay programa. Pero es una cosa de publicidad, de publicidad política meramente, claro. Es mejor decir un piropo que decir una cosa mal. O sea, yo le puedo decir a Emilio que está muy guapo y le va a sentar mejor que decir, Emilio, está hecho un desastre. Y para que lo solucione. Va a cerrar la ronda Félix, porque nada nos tenemos que ir a publicidad, pero termina y después volvemos con... Si nadie quiere hablar es por algo. Porque nadie lo tiene claro. En cuanto a las políticas neoliberales que dice Emilio, yo lo voy a repetir ya otra vez más, no me importa. Llevo toda la vida repitiéndolo. Yo no estoy en contra de la política neoliberal. Ya lo he dicho 1000 veces, pero no me importa decir otras 5000. Porque cada ciclo, cada periodo económico le toca el suyo. Y hasta ahora le ha tocado, a partir de Reagan y la Thatcher, le ha tocado las políticas neoliberales. Lo que yo no estoy de acuerdo y nunca voy a consentir desde mi punto de vista es que sea neoliberal fundamentalista. ¿Quién nos ha llevado a esta crisis? ¿Las políticas comunistas? No. ¿Las socialistas, No. Emilio? No, ¿Quién no. nos ha llevado a esta crisis? Las políticas neoliberales fundamentalistas. Entonces, ¿que tú dices que ha creado riqueza? Pues unos pocos. La fundamentalista, la otra ha creado riqueza en general, como la keynesiana en su día la creó y sacó de la crisis tan tremenda de Estados Unidos. Entonces, cada ciclo tiene lo suyo, ¿de acuerdo? Pero no me digas que esta crisis la ha provocado unas políticas comunistas, socialistas, porque han sido las neoliberales fundamentalistas. Y porque es incierto, además. Sí, Con la respuesta de Emilio Nieto cerramos las la políticas primera que dice parte. Félix no han creado esta crisis, han creado la crisis total del mundo. Bueno, Pues es la claro, opinión. El desastre la opinión de don total Emilio del Nieto. mundo. El desastre total Es la del mundo. opinión de don Emilio Nieto, Esas que no es la políticas, nuestra. déjame lo hablas tú. Apocalipsis. Que luego, de verdad que no se las entiende. políticas a las que alude él han creado el desastre mundial en todo el este europeo. No lo digo yo, en Cuba, en donde están. Esas políticas. Y en Estados Unidos. Esas políticas son desastrosas. Y en Estados Por lo Unidos. tanto, no crean crisis, crean desastres. He dicho esto. Nadie ha hablado de neoliberalismo, no sé qué. Sí. Nadie. Hemos dicho neoliberalismo. No hemos hablado de ultraneoliberalismo ni ultraizquierdismo. No hemos hablado de eso. Aquí lo han dicho alguien, pero nadie lo ha dicho. Yo por lo menos no lo he dicho. Se lo Yo acaba de he decir. dicho que la política neoliberal,
no he dicho otra cosa, no he puesto ningún adjetivo, neoliberal ha creado la riqueza y el bienestar que tiene hoy Europa. Hoy, mañana serán otras. Habrá que estudiarlas. Seguimos hablando en unos minutos porque ahora se quedan ustedes con los consejos publicitarios, a la 1 con la información nacional e internacional que llega desde Madrid y nosotros volvemos a la 1:10. Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, eres única y emites para mí. Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Hay más, ¿para qué quiero más? Me conformo con verte a ti, ¿qué más puedo pedir? Bien, pues seguimos en directo cuando son la 1:10 de la mañana en Onda Cero Puerto Llano, en la tertulia ciudadana. No sé si alguno de vosotros queréis apuntar algo acerca del primer tema o no sé si os habéis quedado alguien. No, con ganas. Yo con ganas. solamente una Sí, cosa, que Félix. los datos que tiene Emilio no son los que yo tengo, los de crecimiento, el déficit y demás, y los míos son de Eurostat. O sea, lo europeo, ¿no? Fuentes. Yo también tengo los europeos. Cada uno tiene los datos que quiere. Sí, pero o el puede, que vale es el ¿no? oficial, o Yo sea, que el Eurostat. Los míos son del Banco de España y de Europa, de la Comisión Europea. Eurostat no creo. De la Comisión Europea. Que lo único que puede empeorar es la pertinaz sequía, como decía Pero antes el nodo. seguramente es una décima arriba o una décima abajo. No, Lo más, que sí más. es cierto es que bajan todos. En uno y en otro. No hay más déficit y no hay menos crecimiento, como tú dices. Vale. O sea que crecemos entonces, Félix. ¿Eh? Vale, El crecemos. año pasado, en el 18, sí. Vale. En 8 o 9 meses. Vale. Pero ahora mismo, yo estaba hablando ahora mismo estamos decreciendo de 5 a 6 décimas. Ahora mismo ya lo Pero hemos es dicho Europa, por qué. no es- Ya lo hemos dicho por es qué. Europa, Vale, bueno, ya está. Es que las grandes Pero coinciden. son- Lo que decimos está coincidiendo. Pero hay que En una decir- décima arriba, vale. una décima abajo. Emilio, pero hay que enfocar las cosas para que el público que nos está viendo analice lo que estamos diciendo. No es el descenso de España, es el descenso de No, Europa. porque ¿Cómo se España- distribuye la Sí, riqueza? Tony. ¿Cómo se distribuye Mientras, la riqueza? yo te digo una cosa, mientras echemos la culpa a los demás, no solucionamos nuestro problema. No, pero si Emilio, si yo soy el primero que ha dicho que hace falta, que no tenemos en España y es necesario un tejido industrial ya está. fuerte para producir. Justo. ¿Ves? Si sabía yo que todavía quedaba Buah. cosas por Hay que decir, que Jovita. España ha crecido muy por encima de la media de nuestro entorno. En el 18 sí. En el 18, claro, y que pues precisamente por eso lo injusto es el injusto reparto de esa riqueza que se ha generado. Bueno, con ese rafagazo dejamos atrás el primer tema, vamos ya a abordar el segundo. Vamos a hablar de inmigración, otro de los temas de máxima actualidad en España. Además, mañana es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Y bueno, ya saben que hace unos pocos días, la semana pasada, fue muy criticado Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, por esa propuesta para, bueno, que tiene que ver con la inmigración. Vamos a empezar también por una primera ronda de opiniones. Vamos a empezar por Tony Marquina de nuevo. Tony. Bueno, yo en cuanto a Pablo Casado, no me quiero centrar tanto en la declaración de Pablo Casado, sino como en la declaración en sí mismo, por una sencilla razón, que luego él ha dicho que ha sido como una noticia fake news. falsa. Una fake news. Y bueno, como todos podemos ser objeto, a lo mejor mañana salimos a hacer una campaña contra nosotros por internet y es muy fácil de hacer, todo se ha dicho. Y bueno, pues le voy a otorgar el don de la duda, o quizás ha rectificado, le dijo eso y se ha rectificado y ahora quiere escudarse en que es una noticia falsa, no lo sé, pero le voy a otorgar el don de la duda. Ahí lo dejo sobre el tapete.
¿Cómo se trata el tema de la inmigración en España, Tony? Vamos a ver, España es un país que es bastante tolerante con la inmigración, yo creo. Yo creo que no es ni ultra en este sentido, ni se mete con los inmigrantes. Yo creo que los aceptamos bien. Yo creo que tenemos la memoria de que hemos sido inmigrantes y que además España tiene una cosa muy bonita históricamente. Y es en tanto en cuanto que siempre que ha ido por el mundo expandiendo su cultura, ha hecho al resto del mundo España, quiero decir, España no ponía colonias como ahora se maldice, España no ponía colonias, sino provincias. Los que ponían colonias eran los anglosajones. Entonces, eran unos más y hay actas del Parlamento que, por ejemplo, tú encuentras argentinos que se hablan como españoles y un lado al otro del Atlántico. Quiero decir, hay un acervo cultural que esto ha hecho un beneficio en España. Ahora que ya nos estemos nutriendo de otras ideas provenientes de principios del siglo pasado y que estén afectando a algunos partidos, pues es peligroso, es peligroso. Y esta declaración, sea o no hecha por Casado, me parece cuanto menos pues muy desgraciada y muy inoportuna. Aparte de cosificar a la mujer, porque bueno, danos al hijo en adopción y te blindamos todo el proceso. O sea que es un disparate total, es lo que viene a decir, sí, lo que viene, para mí es lo que viene a decir. Esa declaración, no quiero decir que lo haya dicho Casado, que se ha rectificado. Y ha dicho que el mundo tampoco ha rectificado, Claro, pero quiero decir, pero es cierto, claro, que eso es cosificar a la mujer, o sea, como que tenemos, y perdón por la expresión, porque yo no opino eso, pero como que tenemos una vaca, como estamos mal de población, danos a tu hijo, te aseguramos la estancia aquí hasta que se finalice el proceso, y tu hijo se queda como español, cuando tampoco es así por derecho, porque el hijo nacido aquí por ius soli es español totalmente. O sea, que es un disparate esa afirmación. Aunque sea ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Lo que hay que hacer es regenerar a España, quiero decir, generacionalmente. Yo veo que Emilio se está poniendo ahí un poco nervioso, pero generacionalmente. Tranquilísimo. Enseguida llegamos los inmigrantes actualmente son necesarios en España porque tenemos un problema en este aspecto. Y luego, como también se decía antes, dar estabilidad a las familias que ya están aquí, para que puedan aumentar y crecer en número, porque necesitamos verdaderamente una España, si no vamos a tener una España desolada y desertificada dentro de un par de años. Félix Calle. Pues mira, como tenga que rectificar Casado, se va a tirar 58 horas rectificando, porque es que no hay por dónde cogerlo. O sea, raro es el día que no nos regala una frasecita. Empieza por aquello de que va a ser el adalid de España, de la España que madruga, de los inmigrantes que madruga, de los parados que madruga. Que parece el despertador de España. Los trenes a su hora. De tanto madrugar. Yo le diría el despertador, porque este paso no va a llamar todo el mundo a las 4 de la mañana. Que además es una frase que está copiada de Sarkozy, no es suya. Digo que la ha cogido con gustillo la costumbre del copieteo, que ya viene de antes, ¿no? De cuando estudiaba, cuando decía que estudiaba, cuando estudiaba. Cuando estudiaba, dejémoslo. De eso, hasta que la mujer inmigrante embarazada, vamos, es que pues, se podía hacer un concurso de frases y comportamientos absurdos. Entonces tendrá que rectificar. Es que todos los días nos está regalando algo así. No es cuestión solamente de eso. Además, yo no he visto ningún periódico que se haya retractado de todo eso de manera explícita. En ninguno. Claro, si es lo que persigue un enfrentamiento entre las personas, pues es posible que lo consiga. Lo que pasa es que los votos en la urna lo van a poner en su lugar. Y ahí es donde tiene que copiar, no de otras cosas. Ahí es donde tiene que copiar. Porque, claro, él continuamente quiere convertir como chivo expiatorio en la inmigración. Y tiene que estudiar un poquillo de historia, un poquito solo. Y es, cuando estrenamos la democracia, ¿cuántos inmigrantes había en España? La tira. ¿Cuántos inmigrantes dentro del país? Hombre, porque en Cataluña también lo consideran los andaluces, a los extremeños y a los manchegos somos inmigrantes. ¿Cuántos había? La tira. Con lo cual yo les recomiendo que copie lo que debe de copiar, que se deje ser el despertador, que yo tengo el mío propio, no hace falta que me despierte ni madrugo con él, y que estudie un poquillo de historia. Solo un poquito. Jovita Voz Mediano. Parto de la base de que las declaraciones de este señor, que me parece que casi siempre mete la pata, pero bueno, es su problema, pero concretamente en este sentido me parecen una total aberración. Creo que utilizar el chantaje para con las madres inmigrantes, que me imagino que quieren tantísimo a sus hijos como las que no hemos sido inmigrantes, me parece algo deshonesto totalmente y de falta de ética.
La mujer en España no necesita él venir a decirnos que es que quiere proteger los datos de las mujeres inmigrantes que están embarazadas, porque eso ya está garantizado en España. Es decir, que cuando una mujer está embarazada, aunque sea inmigrante, en España, sus datos, el sistema de protección de datos impide que se maneje y se manipulen. Con lo cual, esto es una manipulación. Yo, cuando lo escuché rectificar, me daba risa. Bueno, si no fuera un problema tan serio como es el jugar con el futuro de unos niños, y además que no tiene nada que ver con el convenio de adopción de La Haya, que se lo debería de leer una persona que pretende gobernar este país. Y por otro lado, últimamente, aparte de ver la serie, me leí el libro del cuento de la criada, y me parecía estar reflejando en la sociedad que nos ofrece el señor Casado, el trío de la Plaza de Colón. Me parece que nos está ofreciendo con respecto a la mujer una sociedad como la que refleja el cuento de la criada, con lo cual a mí me parece algo que es una total aberración. Emilio Nieto, valoramos la inmigración en España y también las declaraciones de Pablo Casado con respecto a este tema. Yo digo una cosa, la izquierda de este país está intranquila, no duerme. No duerme pensando en Casado. ¿Qué tendrá este hombre para que la izquierda, la más rancia izquierda, esté? Ahí, a ver si le sacamos. Vamos a ver las palabras que dice y vamos a analizarlo con normalidad, no sacando de contexto lo que nos ha dicho, sino exacto lo que se ha dicho. El artículo 57 de la Ley de Extranjería dice que la mujer tendrá protección, la mujer extranjera, estamos hablando irregular, en estancia irregular, tendrá protección mientras esté embarazada. Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué dice el señor Casado? Que podrá seguir teniendo esa protección mientras dure el periodo, si ella voluntariamente, cuidado, si voluntariamente quiere dar en adopción a su hijo. Durante ese periodo también estará protegida. Eso es lo que dice el señor Casado. No dice otra cosa. Lo demás se lo ha inventado la izquierda. Lo demás se lo ha inventado la izquierda. Está escrito, se puede leer y se puede traer para verlo. Es decir, tendrá protección más que la Ley de Extranjería. Si voluntariamente quiere dar su hijo en adopción. Si no lo quiere dar, el hijo se puede quedar aquí y al año será español, Al año será español. Si se lo quiere llevar, evidentemente no pasa nada. Seguirá la norma, como está en este momento. Tergiversar las opiniones de una persona cuando lo dice tan claramente, me parece que algo tendrá en contra la izquierda de tergiversarlo y de sacarlo en todos los medios de comunicación. Si no, no lo sacaría. Algún rédito querrá tener. No será de otra manera, porque si no, no se preocuparían. Y siempre la misma persona y siempre el mismo mensaje. Me parece torticero. De verdad, os lo digo en serio. Me parece ya está bien. Bueno, dicho esto, y estoy de acuerdo con Tony, yo apuesto por la inmigración razonada y razonable. Claro, no a mogollón. No, aquí todo el mundo. No efecto llamada, no, eso no. Sino que vengan los que tienen que venir. ¿Y cómo se controla eso? Hombre, pues el Estado, ¿quién va a ser? ¿A qué le corresponde? Mira, yo no soy Estado. El Estado tendrá que controlar como estime conveniente. Él sabrá lo que tiene que hacer con pactos con Marruecos, invirtiendo en los países de origen, que lo hemos dicho muchas veces. Hay que invertir en los países de origen y no dejarlos que se mueran en el Mediterráneo, como está ocurriendo. Pues mire usted, el que gobierna, para eso gobierna, para que tome las medidas pertinentes y que regularice esta situación, porque nosotros, como muy bien decía Tony, hemos sido emigrantes toda la vida. Y por lo tanto, pues mire usted, de una emigración regular. En España se iban a Alemania, pues hasta, 6 millones de personas. Iban todo regular. Allí no pasaba ninguna persona que llevaba puesto de trabajo. Pues oiga usted, hagamos aquí algo parecido. Yo no digo cómo hay que hacerlo, que lo haga el gobierno. Isabel Rodríguez. Yo no voy a hablar de Casado, yo creo que ya habéis hablado todos y habréis hablado bastante. Yo lo que sí voy a decir que nosotros, dando la razón a todo lo que han dicho, hemos sido un país de inmigrantes. Claro. Yo lo digo porque yo tengo una modesta casa en Venezuela, y la mayoría de la gente que me rodea son gallegos, catalanes, valencianos y sobre todo canarios. Los que se fueron hace 40 o 50 años, pues
debido a la falta de puesto de trabajo que había en este país y a la pobreza que teníamos encima. Hace 50 o 60 años que están allí. Dicho esto, yo no estoy en contra de los inmigrantes, ni muchísimo menos, porque ya lo que he dicho antes, lo hemos sido y hemos de verlo con la tolerancia. Pero sí empiezo a preocuparme sobre el exceso de personas, más que nada por los costes que eso conlleva. Nosotros en este momento debemos empezar a vigilar quién viene y en qué razón viene. Toda la vida se ha establecido pues un principio de decir si vienen los inmigrantes a causa de las guerras que tienen los países, como vienen como refugiados políticos, otra cosa es que vengan por cuestiones de hambre. Entonces esas cosas tenemos que empezar a analizarlas y a decir sí o no a la gente que entra. Por cuestiones políticas, pues hombre, este es un país receptor de ellos, porque a nosotros nos admitió Francia cuando tuvimos la guerra. Ya no voy a hablar, que ahora llegaré al tema de Alemania. Ahí nos admitieron, ya hay un porcentaje elevado, parte de mi familia se fue a Francia, porque eran republicanos de izquierdas, de manera que se tuvo que ir inmigrado a Francia. Con lo cual yo siento, pues es una profunda lástima todo el que viene en esa circunstancia, sobre todo del norte de África, de Marruecos. Yo tengo entre mis trabajadores 2 árabes, que estoy contentísima con ellos, yo creo que lo he hecho un par de veces, es decir, son gente muy valiosa y muy trabajadora. ¿Qué problema tenemos ahora mismo en Europa? Europa, que tiene una recesión ahora fuerte, económica, que lo hemos tocado en la primera parte, pues ya tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer con la gente que viene. Pues hombre, habrá que ayudar en los países de origen para evitar que se vengan. Porque si no ayudamos, la gente, aunque le cueste la vida, va a pasar por el Mediterráneo. Y yo soy de las partidarias en salvar a la gente. No quiero que se ahogue nadie porque va sobre mi conciencia. Entonces, aunque alguien se podrá reír de lo que estoy diciendo, pero yo soy una persona caritativa y comprensiva con toda esta gente que viene, que no viene voluntaria, nadie se quiere ahogar en el Mediterráneo, que yo he visto, porque he tenido un apartamento en Chipiona, cómo llegan a las playas con esos botecitos de goma, remando con las... Es decir, que eso da muchísima pena. Pero sí empiezo a pensar que tenemos que analizar de dónde viene la gente y la circunstancia que la acompaña. Vigilantes ya, porque tenemos un exceso de... Y otra cosa que quiero decir es que hay que fomentar el nacimiento en nuestro país. ¿A quién? A nuestras madres. A nosotras. Yo ya no estoy en edad, pero en la edad que se debía de hacer, hay que ayudar a la mujer que se quede embarazada. Hay que premiarla. Hay que darle más meses de vacaciones. Porque es que la solidaridad empieza por uno mismo. Nosotros los primeros y luego el resto. Y el que piense lo contrario, pues hombre, yo soy muy respetuosa, pero primero yo, que es así la vida, cómo funciona, y luego todos los demás. Lo siento mucho al haber dicho... No sé si se le escucha bien a Isabel. Sí, Isabel, te voy a pedir que me arrime aquí más. Pues he dicho que lo primero nosotros, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hijas, esas son las primeras que tienen todos los derechos. Y luego, respetar al máximo el derecho de los demás. Pero primero los nuestros, esa se llama solidaridad, empezando por nosotros. Y terminamos con Marianne Moore, esta primera ronda. Bueno, yo la verdad que, en fin, es un debate apasionante. Lo que sí que es verdad es que, como bien decía Isabel, somos un país de inmigrantes, donde además nuestra cultura está totalmente imbuida por la cantidad, ¿no?, de personas de otros países, de otras religiones, de otras razas, y nosotros mismos tenemos parte, ¿no?, en nuestras historias personales, familiares, tenemos parte de toda esa historia, ¿no?, de todas esas... Entonces, sí que es verdad que hay que tener una regulación. Antes estaban los cupos, ¿no? ¿De verdad? No se puede tener más personas, hay que saber gestionar los recursos, pero también, y vuelvo otra vez a apelar a la responsabilidad de las personas que están en la política, no hay que utilizar ni a los inmigrantes, ni a las inmigrantes, ni a las mujeres, ni a la natalidad para hacer política, sobre todo para hacer política de low cost, que es como yo creo que se está haciendo. Muchos de los políticos de las políticas que hablan deberían pasar por escuela de igualdad, porque hablan con muchísima ligereza y con muy poca información y formación de cuál es la realidad, ¿no?, de las mujeres inmigrantes. Ha habido incluso mensajes muy peligrosos de asociar las denuncias falsas en violencia de género con la inmigración, con las mujeres inmigrantes, y yo creo que todo eso está haciendo lanzar mensajes muy peligrosos a la ciudadanía que pueden estar al final produciendo un efecto muy, sobre todo, que haga confundir, y sobre todo en una época en la que hay unas elecciones por medio, ¿no? Solo quería poner como ejemplo de la tolerancia en España un ejemplo que yo tengo de cómo se trata a las mujeres inmigrantes, además musulmanas, en los centros de atención
de la Seguridad Social. Y dice exactamente, hay un protocolo de actuación para tratar a las mujeres que llevan burka o que llevan su rostro tapado. Y las condiciones en las que se las trata son de total tolerancia y de respeto hacia su religión. Se las trata que tienen que estar, además lo dice, tienen que ser identificadas por mujeres funcionarias, para respetar totalmente su religión, y además en un lugar de abrigo donde se guarde la total intimidad y confidencialidad. Es decir, ese es el mayor ejemplo y señal de la tolerancia que existe en este país para la inmigración. Me pedía la palabra Félix y después Emilio y Jovita. Sí, más que nada intolerancia es de algunos políticos, no de la gente, en primer lugar. En segundo lugar, nos hemos ido un poquillo por los cerros de Úbeda, ¿no? Porque hemos dejado el cerro de Casado, que es el que ha dicho lo que ha dicho, y ese era el tema. Y no hemos ido a los cerros de Úbeda. No, Casado ha dicho, también podíamos valorar Casado ha dicho lo que ha dicho. Y es muy fácil, porque parece que es muy habitual en él y en alguno más, pero estamos hablando ahora mismo de Casado. El que diga una cosa y mañana se retracte. Pero ya lo ha dicho. Y pasado mañana dirá otra cosa y luego se va a retractar. Pero ya lo ha dicho. Esto es lo que estamos hablando. Y ha dicho lo que ha dicho. Y yo sé leer. Y no lo ha desmentido, porque en los periódicos no lo han desmentido. Emilio. Yo vuelvo a repetir, yo creo que está escrito lo que ha dicho y es más apoyo a la mujer durante más tiempo. Siempre que ella opte, siempre, ahí está. Esa es la condición, si ella quiere. Si no quiere, evidentemente la libertad está por encima de ella. Y eso es lo que ha dicho, si ella quiere, si la mujer quiere donar un hijo, el proceso seguiría hasta la donación y después entraría la ley general. Yo quiero leeros una frase para que veáis la intolerancia de algunas personas que están haciendo política de una manera, a mí me parece vil. Eso dice Ada Colau en su tuit. Machistas, racistas, clasistas. Solo faltaba que vinierais a robarnos a nuestros hijos. Sois unos machistas de mierda y tenéis que iros. Lo podéis leer. Eso lo dice una persona de izquierdas que gobierna un ayuntamiento de España. ¿A qué de izquierda? Ah, yo pensé que no era de izquierda. Eso lo dice una persona. Fijaos hasta dónde el odio se está implantando en esta sociedad, y eso es malo. Yo creo que tanto la izquierda moderada como el señor Casado, del que están hablando, de centro derecha, pues son personas muy afines y que tienen una política muy parecida. Y sin embargo, pues alguien se empeña en ser del Real Madrid y otro del Barcelona. Me gustaría decir porque algo. hay que luchar. Sí. No me va a dar tiempo. Pero vamos Vale. a volver con este tema porque nos tenemos que ir, los tiempos son los tiempos. En 5 minutos De acuerdo, estamos de vuelta gracias. con Jovita. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Una y 37 minutos, seguimos en directo la tertulia ciudadana en Onda Cero y le había prometido la palabra, el turno de palabra, a Jovita Voz Mediano. Jovita. Gracias, María. Quería decir, bueno, a las personas que me conocen a lo largo de mi vida, que ya llevo unos cuantos años en la mochila, saben cómo soy, cómo pienso, y las que no me conocían, bueno, pues ahora lo ven a través. Soy totalmente transparente. Y sí que me considero una mujer progresista y feminista al 100%. Me lo inculcaron mis padres de pequeños, ya creo que lo he dicho varias veces. Y creo que en el caso que nos ocupa, respecto a las declaraciones del señor Casado, que según parece lo que yo he dicho en esta mesa, se ha calificado después como de rancia izquierda, yo a las personas que califican mi pensamiento de rancia izquierda las considero de extrema derecha, misóginos y contra la mujer. Y dicho esto, digo que es que otra de las cosas que se ha dicho es que el señor Casado debe interesar mucho y que debe dar mucho rédito a los medios de comunicación, no sé el rédito que da a vosotros. Yo considero que los medios de comunicación tienen el deber de sacarlo, puesto que aspira a ser presidente del gobierno. En cuanto a la inmigración, creo que las mujeres inmigrantes embarazadas que están en estado vulnerable deben ser protegidas, pero que actualmente lo están. Claro. Las demás calificaciones que se den indirectamente, se me hagan a mí, a través de mis palabras, califica a las personas que las emiten. Nada más. Por alusiones, Emilio, y enseguida voy contigo, Tony. Solamente decir que se ha calificado ella. Nada más. Ella se acaba de calificar. Esto es la alianza de las civilizaciones, ¿no? Sí, se me Tony, sí, claro. apostillar lo que había dicho Jovita, decir que efectivamente en el 57.6, que también lo señalaba Emilio, la ley de extranjería, ya se recoge la protección total a las mujeres y sin tener que dar en duración. Claro, embarazada, pues por eso. Pues estando embarazada... Después no. Pero bueno, tampoco vamos a separar que también está por medio de la Constitución defender a la familia, o no está también protegida la familia en la Constitución. No vas a separar a un menor de su madre, quiero decir, ni se lo vas a quitar por los servicios sociales. Claro, quiero decir. Pero no hay condición, por favor. Es voluntad, si ella quiere. Ella quiere. Bueno, pero me parece una cosa redundante. Y luego cuando habías dicho que al año, que cualquier persona que nazca en España por iusol y por derecho internacional ya es español. Otra cosa son los trámites administrativos. Dura un año, sí. Y bueno, solamente quería decir, para que la gente fuese un poco más crítica, porque a mí siempre me gusta hacer referencia, lo hago rápidamente, a unos versos de Lapido en el Grupo 091, en una obra poética que se hizo en el Tormentas Imaginarias, en el Grupo 091, la canción Sin Raíces, que decía: ha sonado la corneta oxidada de los vencedores, una música anticuada presentada como un nuevo orden. Pues sí. Pues muy bien. A la reconquista que nos quieren llevar. No sé si queréis apuntar algo. Marían, ¿quieres apuntar? Bueno, que te veo... yo creo que estamos hablando de alianzas, estamos hablando de tolerancia, y yo creo que hay que dar ejemplo. Y aquí creo que esta mesa es plural y hay que respetar todas las opciones y evitar, por supuesto, la crispación y sobre todo los insultos directos. También es divertido, María Ángeles. Los insultos directos nunca los son insultos divertidos. nunca son divertidos. El resto del debate sí. El debate sí. Claro. Pero sin llegar ¿Qué al me insulto? refiero al debate? Y cuando son casi las 2 menos cuarto de la mañana, vamos a abordar ya el último tema, que es el independentismo.
Ya llevamos no sé cuántos meses hablando de este tema, sigue siendo actualidad. Hubo una manifestación, la prensa calificó que pinchó en Madrid y bueno, os preguntamos desde Onda Cero ¿qué opinión creéis qué papel creéis que va a tener el independentismo en las próximas elecciones de abril, Toni? Va a ser para mí importante, va a marcar desde luego las elecciones totalmente. A partir de ahora, bueno, esto ha quedado demostrado con las anteriores elecciones, Cataluña, por este tema, porque se ha recrudecido el tema y la situación se ha tensado, como ya he expresado yo aquí en otras situaciones, pues no va a ser ya Cataluña el granero del socialismo, nos guste o no nos guste, y lo va a marcar, y va a marcar yo creo que incluso coaliciones. Y a tenor de esto, pues nos va a dar un gobierno. Yo lo creo así. En cuanto al pinchazo que hubo en la pasada manifestación, yo también la entiendo, es normal porque no se jugaba en casa. O sea, salirte fuera de tu terreno cuando la mayoría de España no quiere independencia, porque es así, o sea, no. Entonces irte al centro de Castilla y allí ir contra todo pronóstico con una gente, un territorio hostil contra tus ideas, pues yo sé que eso no es fácil. Y desde luego, como ya decía, no le va a apoyar nadie que no tenga esas ideas y más de aquí, porque directamente es que no queremos mucha gente la independencia de Cataluña. O sea, queremos que sigamos de una forma o de otra, sigamos siendo uno. Es más, hay quien abogamos incluso por la unión con Portugal. Bueno, eso ya lo digo todo. Es cierto, no, esto no es de risa. Esto parece que se ha quedado abandonado, pero por ejemplo, Izquierda Republicana, la Segunda República y otros tantos partidos republicanos abogaban por la unión con Portugal. Lo que pasa es que esto se ha quedado anclado y lo han dejado de lado. No sé por qué, quizás porque hay duplicidad de puestos políticos, interesa a los políticos que se mantenga así la situación, pero haríamos mucho peso en Europa, entre otras cosas. Félix Calle. Bueno, esta manifestación se ha hecho al amparo legal de la Constitución, esa que no quieren los independentistas, ¿no? Y en la capital de España, en la que no reconocen tampoco, no solamente la capital, sino en España, ¿no? Yo creo que ha habido un pinchazo total. Según la policía, 18.000. Me da igual que sean 50.000. Me da lo mismo. Es un pinchazo. No es tan multitudinaria la manifestación. Pero además ha venido acompañado de otros partidos de extrema izquierda. No solamente de independentistas. Por ejemplo, el Partido Castellano. Y si no me equivoco, y Emilio me puede corregir, yo lo he leído. No es invención mía. Lo he leído. Con lo cual tú ahora podrás decirme lo contrario. El Partido Castellano es un partido que, si no me equivoco, negoció con Unidad Castellana, cuyo presidente es Emilio, es de extrema izquierda, en el 2015. Yo lo he leído, y lo he leído en el crisol de Ciudad Real. A mí no me cuenten ni me digas nada, porque yo no digo ni miento, digo lo que viene. Entonces Emilio, por ejemplo, en este caso, va a hacer un impar de cómo esto está la extrema izquierda, la izquierda esta, ¿cómo ha dicho? Rancia. Pues resulta que su partido, según viene en el crisol, Unidad Castellana, negoció con el Partido Castellano, que ha ido a la manifestación de los independentistas y se declara como ultraizquierdista, negoció en el 2015 para las elecciones con el Partido Unidad Castellana, de cuyo Emilio es el presidente. Ahora bien, dicho esto, y él me puede decir sí, no, tal, si eso se puede demostrar después, no hay problema. Yo demuestro, si dices que sí o no, yo te voy a demostrar. Pero te digo que hay que ir indagando en Internet, es a ver quién era el Partido Castellano, y entonces me aparece Unidad Castellana. Es un inciso que hago, Entonces, si es verdad, Emilio, pues has negociado ahí con el partido ultra izquierdista y rancia, izquierda rancia. La repercusión en las elecciones. Pues hombre, yo creo que la represión de las elecciones va a ser importante. Os voy a pedir, eso sí, que como nos queda poco tiempo en la primera ronda, seáis breves, Félix, porque tienen que hablar también los demás y luego yo creo que no va a mantener el nivel que ha mantenido hasta ahora. No, pero es que yo solo quería decir, solo rápidamente, que creo que está confundiendo Félix y Partido Castellano, que es socialdemócrata, con Izquierda Castellana, que es de ultraizquierda. Sí, el Partido Castellano aboga por unidad de Castilla y Izquierda Castellana quiere un independentismo de Castilla, y no tiene nada que ver. Vale. Jovita. A mí me ha parecido una lección de democracia, porque si vienen los independentistas o los soberanistas catalanes y catalanas a manifestarse en Madrid en contra del juicio que están sufriendo ahora los dirigentes
que no cumplieron las órdenes que dieron los jueces y no cumplieron con la Constitución, pues me parece que se han manifestado en un país al que llama represivo en total libertad. No ha habido incidentes, es decir, que para mí ha sido una satisfacción. Yo cuando veo cualquier manifestación de la ciudadanía, me parece que es una lección de la democracia. Cosa que al parecer ahora algunos quieren quitar porque quieren eliminar algunos partidos, que eso sería otra cuestión. Dicho esto, la repercusión que pueda tener Cataluña en las elecciones del 28 de abril, es una pena que no se hable de economía y que se hable de Cataluña, porque el trío de Colón se envuelve en la bandera para parecer que son los únicos constitucionalistas, cuando sabemos que eso no es así, que están utilizando tanto los nacionalistas catalanes como los nacionalistas del resto del país, están utilizando Cataluña porque lo consideran que es un caladero de votos, los unos por víctimas y los otros porque intentan que siga así el conflicto en Cataluña para seguir capturando votos, lo cual me parece una torpeza por ambos bandos. Aclaro rápidamente a Félix. Nosotros fuimos en pacto con el PK, que es el partido castellano, nunca con Izquierda Castellana. Nunca. No has dicho Partido Castellano, la izquierda. Bueno, yo estoy diciendo el tierra, PK. es la antigua tierra comunera. Estoy hablando, el PK, el tierra comunera cambió, se modernizó y cambió todo el estatuto, todos los estatutos a un partido liberal ahora de centro-derecha, el PKs. Y ellos ahora se pueden unir con quien les dé la gana, como se ha unido el PSOE con la extrema izquierda. Pues no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo he analizado y le he dicho claro, ¿no? Ahora, el tema importante me parece a mí porque irían de izquierda. Digo, de Izquierda Castellana irían 5, digo yo, pero bueno, allá ellos, si van por esa línea. Y yo estoy en contra totalmente del independentismo, igual que ha dicho Toni, del independentismo catalán, por supuesto, y nunca iríamos con un partido así. Es más, yo creo que sería bueno, lo he dicho, lo he escrito, que todos los partidos constitucionalistas, todos nos dijeran públicamente que no iban a pactar nunca con los independentistas, para saber por dónde quieren ir. Pero me temo que nadie lo dice, por si acaso después tienen que unirse. Ese es un gran problema. Es decir, ahora estoy en contra de los independientes, pero mañana me uno con ellos. Eso me parece que es un juego de verdad maquiavélico, y cuando menos, no sé. Bueno, lo dejo, no quiero que hable mi amiga. Sí. Estoy en contra del independentismo catalán. Bueno, Isabel yo Rodríguez. quiero hacer varias aclaraciones. En primer lugar, la manifestación de Madrid, pues me pareció un síntoma de una gran democracia de país, que uno pueda ir al centro de Madrid y pueda defender unas teorías que pueden o no compartir la gente. En el 99% del resto de España no se comparten. Pero solo el hecho de no insultar, permitir aquellas esteladas, las señeras, todas las costumbres, los lacitos amarillos que llevaban un porcentaje elevado de la gente. Yo siempre he dicho, y lo recalco porque no debe avergonzarme, he militado en un partido de corte nacionalista catalán, siempre. Me vine a esta tierra y, lógicamente, esos apartados he tenido que hacerlos, pero en el fondo de mi corazón siempre tira, como dice aquel, tira la cabra al monte, ¿no? Entonces, basándome en eso, yo creo que ahí se han cometido muchísimos errores. Un error, el más importante, que es el que hubiera evitado toda esta situación, es el no haber hablado con los catalanes en su debido momento. Mira, yo tengo que decir algo del señor Aznar, no gustándome Aznar, pero hablaba catalán en la intimidad, siempre digo lo mismo, porque él presumía de hacerlo, con lo cual, si él era capaz de hacer eso, yo creo que Mariano Rajoy, al que considero muy culpable de la situación esta por la que estamos atravesando, precisamente yo podría comulgar quizá con sus ideas políticas, pero no comulgaría nunca con sus ideas con respecto a los catalanes. Él ha sido el gran culpable de que los catalanes se hicieran fuertes, por no escucharlos, por no hablar. Si en esta vida la mayoría de las cosas son cuestiones de dinero. Si yo aporto a la nación de España un 12.4 y retiro un 10.5, y es un decir, que lo estoy diciendo así de memoria, entonces lo que había que haber pactado es decir, oye, mira, de ese 12.4 te quedas en 0,4 y todo eso se habla en los despachitos, no tiene que pasar a la voz pública, no tiene que pasar a nada y se arregla. Pero claro, este presidente que tuvimos en su momento, que por supuesto lo echó el señor Rodríguez, perdón, ¿cómo se llama? El señor Sánchez. La moción de censura. La moción de censura. Por corrupción. Exactamente, quiere decir que duró 8 meses. Y además quiero aclarar algo. El señor Sánchez tampoco habla con los catalanes. Yo no sé cada día cómo los demás
consienten en decir que se pasa la vida hablando con los catalanes. No es cierto. El señor Sánchez no habla con ninguno de los grupos catalanes. Que no se emplee eso a la hora de hacer política porque no es verdad. Cuando todo el mundo dice, es que se habla con los catalanes. Se ha es que vendido. ayudarlos se ha vendido. Dicen que se ha vendido. Eso es mentira. Y lo digo porque mi familia está en Cataluña. Porque son catalanes y hay un porcentaje muy elevado de separatistas. No habla con ellos ni ha hablado nunca. Que le quede claro a la afición. Marian Moore. Lo que se ha dicho es exactamente la realidad. Ha sido una lección de democracia, la manifestación. Los bailes de cifras, pues como siempre, pero, en fin, están las gráficas, ¿no?, de cuántas personas por metro cuadrado y, bueno, y los datos, en fin, llaman a que la realidad no son ni la de unos ni la de otros, sino la del porcentaje en función del número de metros cuadrados que ocupaban. Entonces, dicho esto, sí que es verdad que no veo el independentismo que esté progresando adecuadamente. Creo que como está ahora mismo la situación es que están mirando con un ojo hacia Waterloo y con otro hacia la cárcel y que el sistema está poniendo a cada uno en su sitio. Es decir, hay que respetar, estamos obligados a un ordenamiento jurídico, la Constitución, igual que la utilizamos para podernos manifestar. En Madrid, en la capital, reconocemos que existe una capital del Reino de España. También hay que acatar que tenemos una Constitución que dice que no existen nacionalismos, que somos un país con diferentes regiones y que tenemos comunidades autónomas y que cada uno tiene sus competencias ya establecidas dentro del marco de la Constitución. Y yo creo que por ahí es por donde se puede llegar a tener un clima en un país de progreso. No estar todos los días crispados y buscando, en fin, la lucha, ¿no?, y el reto, ¿no? La primera en pedirme la palabra era Jovita y después vamos con Emilio. Quería decir que es que ahora hay personajes o personajillos que se permiten el lujo de dar carné de constitucionalista a los demás. Y yo creo que eso es totalmente negativo. Yo voté la Constitución y he trabajado con ella mucho en mi colegio, con mis alumnos, porque creo que lo que no se conoce no se quiere y creo que es importante asentar eso. Y otras personas, en cambio, que incluso eliminarían o que votaron en contra o que eliminarían algunos de los artículos de nuestra Constitución, parecen los más constitucionalistas. Quería hacer esa aclaración. Como, por ejemplo, el señor de Ciudadanos, que estaba en contra del cupo navarro y resulta que ahora ha hecho una alianza con la Unión del Pueblo Navarro para ir a las elecciones juntos y es el mayor defensor del cupo navarro. Con lo cual quiere decir que a mí con cuentos chinos no me vengan, que la ciudadanía ya somos muy mayorcita, que sabemos pensar y que estos que quieren retrotraernos a la época de la Reconquista, pues que se vayan ellos. Emilio. Yo creo que esto es bastante sencillo. Hay artículos de la Constitución que crean privilegios y hay artículos de la Constitución que se hizo como se hizo, evidentemente, para tener el apoyo de los catalanes. Yo creo que lo sabe todo el mundo. Votaron el 97,7% de los catalanes en la Carta Magna. Se dividió Castilla en 5 regiones. Es que se nos ha olvidado todavía. Y lo hicieron ellos. Vamos a dividir el centralismo castellano. Vamos a ver si estamos o no estamos. Y hay que saber, yo creo que un poco de historia. Jamás Cataluña ha sido una nación. Pero, sin embargo, el artículo 2 de la Constitución española habla de nacionalidades. Ese es un grave problema, claro. Eso es un gravísimo problema. Y dicho esto, evidentemente, yo creo que los partidos, y me reitero de nuevo, que los partidos tenían que hacer eso, exponer públicamente que van a pactar con partidos constitucionales, no aquellos con partidos independentistas, que lo único que quieren es dividir España, dividirla. Y todo aquel que pacte con ellos lo que quiere hacer es hacer lo mismo. Y me parece que esto siempre los partidos, siempre, no es de hoy, tanto a Felipe González en la última legislatura, al señor Aznar, al señor Zapatero, le han condicionado los gobiernos de nacionalistas catalanes y vascos. Siempre. Y siempre ha sido bajo la presión de ceder competencias. Siempre. Si queréis, os lo digo, cuáles son las competencias y qué tanto por ciento han ido cediendo en cada una de las negociaciones. Félix. Bueno, yo creo que los manifestantes persiguen dos cosas. Primero, una imagen de fuerza que no la han tenido. Y segundo, a ver si hay suerte y nos rasca la policía para que se den cuenta que no hay democracia en España. Han fracasado los dos. Bien. Como aclaración a Emilio, lo que es el partido castellano, dice, se define en su estatuto
nacionalistas castellanos de izquierda, federalistas, socialdemócratas, progresistas, ecologistas, europeístas, nacionalistas de izquierdas, nacionalistas. ¿Y qué política tiene la izquierda española? No, yo digo no, que eso tú... No, yo pregunto qué política tiene el PSOE. Ah, que no lo sé. ¿De izquierdas? No lo sé. Ah, ¿no es de izquierdas? Sí, pero... ¿No es liberal de izquierdas? Es nacionalista. ¿No es nacional? Tú que siempre estás criticando el nacionalismo. Bueno, no vamos a entrar en discusión. No, Feli, es que hablas... El artículo No, de te la lo digo Constitución yo. dice que son nacionalidades. No, que te lo digo yo. Ese que es no el sé. problema. Que yo lo que he leído, que no digo nada más. Eso es lo que dice. Yo lo que he leído. Vamos con Tony. Sí, solamente quería decir que España es un país, yo creo que privilegiado en cuanto a la democracia y se ha hecho un ejercicio efectivo. Evidentemente hemos visto como incluso un policía amedrentaba a unos jóvenes que querían pinchar a manifestación en contra de los independentistas catalanes, y creo que eso es un ejemplo y un buen sano ejercicio de la democracia. Dicho lo cual, yo creo que la argumentación de Félix, y lo siento mucho, dice Rick, creo que se ha ido equivocando todo este camino, que ha confundido Izquierda Castellana, que es un partido para mí ultra, que quiere la independencia de Castilla, con eso, con el partido castellano. En la manifestación del partido, hasta el partido. Mira, yo he visto en las manifestaciones, he visto los pendones comuneros con la estrella roja de independentismo, que son los que lleva la izquierda castellana, pero no el partido castellano, y yo no soy del partido castellano, pero sí abiertamente digo que soy castellanista, eso que no quede claro, o sea, soy castellanista al 120%. Se ha hecho una injusticia con Castilla, como bien decía Emilio, a lo largo de la historia, y hemos cedido todo por mantener unidad de España, y sin embargo nosotros no se reconoce ni como una región histórica, que es lo que deberíamos de ser, teniendo lengua, tradiciones propias, y que podemos ser una potencia dentro de España y cohesionadora de la misma. Igual que digo que hay que unir Iberia. Dicho lo cual, creo que lo mire la gente, que observa la gente, que creo que ha habido una confusión, que no lo digo a mal, pero que todo el mundo podemos tener errores, pero que se han equivocado el Partido Castellano con Izquierda Castellana, Tierra Comunera, que es cierto que cambió el denominativo, pero es un partido socialdemócrata, progresista, igual que puede ser asunto aragonesista. En el 2015 no había cambiado los estatutos. Sí, pero seguía siendo, pero la base seguía siendo la misma, no, Félix. Tierra comunera. Tierra comunera, pero bueno, Tierra comunera, pero tú sabes que eran los comuneros de Castilla, Félix. Bueno, sí, ya lo sé. Ah, pues por eso te estoy diciendo que no es una cosa de independentismo. Lo sé perfectamente. Digo, he hecho un inciso con lo que el partido de Emilio se alió con un partido que por entonces no había cambiado los estatutos. Yo no tengo ningún partido, hay un partido castellano que se llama Unidad Castellana. Era el presidente, era el mandamás. Entonces yo lo que digo que ese partido ha estado con los independentistas, aparte de la izquierda que tú dices, aparte de esa, el partido. Pero estamos hablando de 2015 o del 2019. No, el partido castellano ha estado en la manifestación. Y tú, lo que dice el periódico. ¿Cuándo ha sido la manifestación, Félix? El otro día. ¿Y de qué estás hablando? ¿Del 2015? En el 2015, hace 5 años, 4 años. Pero sus estatutos eran como era, que te lo ha dicho perfecto, Tony. No, tú negociaste con ellos. Te lo ha dicho siempre Tony. es un partido socialdemócrata. No critiques tanto a la izquierda. Bueno, vamos a dejar este tema aparte porque vamos a terminar ya, y también Isabel quería hablar. Retomando el tema que era el que en principio nos tenía, que era el de los catalanes. Yo pienso que este asunto requiere negociaciones y gran tolerancia por ambas partes. Tú no puedes decirle al que piensa blanco que piense negro y al que piense negro que piense blanco por el artículo 3. No. Tenemos que hacer lo que no hicimos en su momento, sentarnos a negociar, sentarnos a hablar y llevar a la gente por convencimientos. Si no convencemos a la gente, lo tenemos mal. Porque aquella gente, los que están en mi tierra, los catalanes, yo ya me siento manchega, pero de vez en cuando se me va la pinza aquella, ¿no? Entonces hay que tratar de convencerlos, porque ahora mismo la juventud, yo acabo de venir de allí, en un 80% es independentista. Nos guste o hay que no. ir terminando, Isabel. De manera que habrá que convencerlos de que no sea así, pero convencerlos, no dar palos y pedir explicaciones. Siempre las mesas de negociaciones han servido para algo. Así nos despedimos. Esta mañana, ya lo saben, a las 12:30. Gracias por acompañarnos.